Bendiciones, iglesia, muy buenos días. Otro domingo en casa, en este proceso por el que estamos pasando todos. Esperamos te encuentres bien con tu familia, que este tiempo haya sido un tiempo bueno, un tiempo para orar, para acercarnos más a Dios. Y como lo he dicho en algunos mensajes, busquemos lo mejor de nosotros en este tiempo. Saquemos de nosotros lo mejor. Esta semana hemos hecho algunas actividades con la iglesia y con la fundación. Gracias al aporte de algunas personas hemos podido bendecir a algunas familias y queremos seguir trabajando y seguir haciendo cosas. Así que ayúdanos a difundir el video. Al final hoy de la palabra queremos compartir con ustedes algunas fotografías y algunas testimonios de lo que estuvimos haciendo, y que esto nos ayude a que muchas personas más se animen a bendecir. Queremos ser bendecidos para bendecir, como siempre ha sido nuestra oración. Invitarles los martes a las 7 de la noche a nuestro discipulado. Esta semana por el tema de entrega de mercados y todo no pudimos hacerlo, así que para los de la iglesia que me están viendo, espero hayan estudiado. Recuerden que este martes tenemos esa presentación del discipulado. Invitarles los días jueves 7 de la noche a nuestro en vivo, y como siempre hoy y todos los domingos 9 de la mañana a ese servicio que esperamos sea una palabra que te aliente, una palabra que te edifique y una palabra que ayude a cambiar nuestras vidas y nos ayude a llevar este tiempo. ¿Qué tal si ahí donde estás inclinas tu rostro por un segundo y le pedimos al Señor que tome el control de esta reunión y le damos gracias por este tiempo? Dile esta mañana: Señor, gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por el permitirnos, Señor, seguirte sirviendo. Gracias, Señor, por el permitirnos, Señor, estar en nuestros hogares. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y que tu Espíritu Santo fluya a través de estas redes, Señor, y llegue a cada hogar, a cada familia, y penetrando, Señor, con tu palabra y transformando y cambiando vidas. Declaramos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero hablarles esta mañana de uno de los profetas, o tal vez diría yo más bien el profeta más reconocido en la Biblia, y usted sabe de quién le estoy hablando, y es Elías, ese hombre que hizo tremendos milagros a través, bueno, el Señor hizo esos milagros a través de Elías, pero que es uno de los hombres más nombrados en el Antiguo Testamento y uno de los hombres, de los profetas que, digamos, más fama tuvo en el Antiguo Testamento. Y todos conocemos la historia cuando el rey Acab gobernaba al pueblo de Israel, el peor rey que tuvo el pueblo de Israel. Este hombre se casó con Jezabel y muchos conocemos el significado de ese nombre, y sabemos que es lo que se levanta en la iglesia para anular la palabra profética, para anular muchas cosas en nuestra iglesia y confundirnos. Acab se une a Jezabel y ocurre algo ahí que es lo que a veces ocurre en muchos hogares, y hago un paréntesis aquí, donde realmente quien llevaba el mando no era Acab sino Jezabel, y era la que con su maldad y todo había ayudado a contaminar muchísimo el pueblo de Israel. Y Elías hace algo que todos conocemos, y fue apoteósico, fue tremendo lo que Elías hace cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Y ustedes conocen la historia. Los profetas de Baal colocan en el altar su ofrenda y oran y pasan todo el día orando, se zanjan en el cuerpo y sus dioses no les responden. Y el profeta Elías limpia el altar, coloca la ofrenda, y dice la escritura que hasta el agua fue consumida cuando desciende ese fuego del cielo. Y yo quiero preguntarte que tú pienses en algo esta mañana
¿Cómo crees que se sentiría Elías en ese momento? ¿O cómo nos sentiríamos nosotros? Yo creo que uno se sube un poco, se infla, llamémoslo, porque el ver que Dios nos usa de esa manera nos hace sentir bien. Y yo creo que no fue la excepción en Elías. Elías era como tú y como yo en muchas cosas, sentía igual. Y yo creo que Elías dijo, wow, para que se den cuenta cómo me respalda Dios, para que se dé cuenta lo que Dios está haciendo a través mío. Y después de esto, Elías sale y ora para que la sequía, ya que el pueblo de Israel estaba pasando por una sequía, ora para que llueva. Y empieza también a llover. 2 milagros continuos, 2 episodios tremendos, y empieza a llover sobre Israel. Y es algo tremendo. Yo creo que Elías se sintió el más en ese momento. Elías dijo, wow. Y yo me imagino a Elías caminando y sintiéndose bien porque las cosas estaban saliendo bien, porque todo iba bien. Y muchas veces tú y yo nos sentimos igual cuando las cosas nos van bien, nos alegramos, nuestra forma de caminar, de hablar, de expresarnos cambia, porque todo está saliendo bien. Pero ocurre algo, y es a la parte que te quiero llevar, y quiero que me acompañes en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Escucha, cómo cambia la circunstancia en un momento. Cómo de ese momento tremendo, de ese momento de gozo, de ese momento de alegría, pasamos a un momento difícil. Y escucha lo que le ocurre a Elías. Dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que uno de mis antepasados. ¿Cómo cambia las circunstancias? ¿Cómo nos puede cambiar la vida de un momento a otro? De pronto, como nos ha cambiado en estos momentos, tal vez estábamos en un buen momento, estábamos pasándola bien y de pronto vino todo este tema de la cuarentena y hoy en día nos sentimos pasando un momento difícil. Yo creo que lo mismo le pasó a Elías. Ver lo que el Señor estaba haciendo, yo lo imagino corriendo bajo la lluvia, contento, alegre por los 2 milagros que acababan de ocurrir. Y de pronto su vida cambia. De pronto su vida entra en temor. Entra en un momento que se desespera. Y escucha lo que dice la escritura. Dice que Elías caminó todo un día por el desierto. O sea, Elías termina metido en un desierto. Y creo que Elías por un momento pensó que esa guerra que había entre la adoración a Baal y el tema de la adoración a Baal había terminado. Porque él había logrado demostrar que Dios era un Dios grande y era el verdadero Dios, nuestro Dios. Y él dijo, aquí acabó todo, aquí no. Y termina decepcionado, termina derribándose, termina desilusionado al ver que ese gozo y esa alegría duró poco tiempo y termina levantándose un problema. En ese momento yo creo que Elías sintió lo que te decía, decepción, se sintió triste. Dice la escritura que tuvo miedo, huyó. Y muchas veces nos sentimos igual, queremos huir, nos sentimos decepcionados, nos sentimos tristes. Y hoy en día vivimos tiempos críticos, tiempos difíciles de manejar. Y por eso no es raro que tú te desalientes, no es raro que te desanimes, no es raro que nos invada la tristeza en esos momentos difíciles.
Y quiero continuarte leyendo y que saltes hasta el versículo 9 y escuches lo que ocurre. Dice, allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Cuando escuchas esas palabras de Elías, yo quiero resaltar tres cosas en esas palabras. Tres razones por las cuales Elías está tan triste, Elías está abatido, Elías está en ese momento desanimado, destrozado. Y quiero rescatar tres cosas que Elías siente. Lo primero que siente Elías es creer que su labor no ha servido para nada. Y tú y yo muchas veces nos hemos sentido así. El sentir que lo que estamos haciendo, que lo que hemos hecho hasta hoy, no ha servido absolutamente para nada. Lo segundo que desanima a Elías es su soledad. ¿Recuerdas? Elías dice, y solo quedo yo. Se sintió solo. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido solos? Sentimos que no hay como que nadie a nuestro alrededor que nos apoye y nos sentimos encerrados en esa soledad. Y el tercer lugar, él tuvo miedo. Y sabes, el miedo es lo que no nos deja muchas veces avanzar, el miedo es lo que no nos deja pelear, el miedo es lo que no nos deja salir muchas veces de nuestra situación. El versículo 11 dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes? A veces queremos que Dios se manifieste de una forma poderosa, de una forma estruendosa, pero esto nos muestra que no siempre es así. Dios hace milagros poderosos, Dios hace milagros que mueven la tierra, pero no siempre es así. En este versículos nos muestra la Escritura que Dios se mueve de diferentes formas. Y en ese momento, si hay algo que Dios le muestra a Elías, era que no era necesario que él se moviera de esa forma como tal vez Elías esperaba, que él se moviera como en ese momento que descendió fuego, que él se moviera como en ese momento que hace llover. No, que él también estaba en esos momentos difíciles, que él también estaba en esos momentos de angustia. Y Elías se da cuenta, y por eso dice que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, se dio cuenta que en ese suave murmullo, en ese suave viento, ahí estaba el Señor. En ese momento difícil, ahí estaba el Señor. Y una de las principales causas del fracaso de Elías, por el cual Elías termina metido en este problema, es que Elías miró a Jezabel, miró su amenaza y se olvidó de las promesas que Dios le había hecho. Ese es nuestro problema. Vemos el problema y nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha hecho. A Pedro le ocurre lo mismo. Pedro ve al Señor caminar sobre las aguas y el Señor le dice, y Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, ve, dime y voy. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro camina sobre las aguas, pero cuando ve su entorno, cuando ve los problemas, cuando ve el viento, las olas, y se da cuenta de la situación, empieza a hundirse. Cuando perdemos la mirada
es que nos hundimos y empezamos a tener problemas. Elías miró el problema, Elías miró la amenaza de Jezabel, pero se olvidó de las promesas de Dios. Él tenía que haber puesto su mirada en las promesas de Dios. Eso lo llevó al fracaso, eso lo llevó a terminar escondido en una cueva. Y lo segundo es que Elías, cuando leemos los versículos, dice que Elías dejó a su criado y él mismo va al desierto. Y sabes, no es bueno estar solo. La escritura lo dice. Y cuando dice, porque no es bueno que el hombre esté solo, no se refiere solo a que tengas una compañera. Pero tú necesitas, y yo necesito a alguien con quien apoyarme, alguien con quien hablar, alguien a quien contarle mi problema. No es bueno que nos encerremos. Por lo general, la soledad trae a nosotros abatimiento, tristeza, y lo peor que podemos hacer en momentos difíciles es encerrarnos. Recuerda que a Abraham le pasó. Abraham se encierra en su tienda y empieza a cuestionar de cierta manera a Dios y le dice: Señor, todo lo que tengo lo va a heredar uno de mis siervos, lo va a heredar uno de mis esclavos. Y por eso el Señor le dice: sal de tu tienda y mira hacia el cielo. Porque Abraham se estaba encerrando en su problema y tú necesitas salir. Tú necesitas salir de tus cuatro paredes. Tú necesitas tener a alguien con quien compartir. Porque no es bueno que estés solo. No es bueno que te encierres en tu problema. No es bueno que te enfrasques en una situación difícil. Estos son los tiempos que hay que salir, despejar la mente, empezar a proyectarse, empezar a mirar hacia el futuro. Cuando hablábamos de la historia, cuando empiezo a leer la historia, yo salté del versículo 4 al versículo 9. Y lo hice por una razón que es la que quiero compartir contigo esta mañana. Y es lo que dice en el versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5 dice: luego se acostó debajo del arbusto. ¿Recuerdas? Elías huye y va al desierto. Y dice la escritura: luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y yo quiero dejarte algo esta mañana. Elías huye cuando escucha las amenazas de Jezabel. Deja a su criado, se mete él mismo en el desierto. O sea, él mismo se encierra, se enfrasca en el problema, va al desierto, empieza a vivir una situación difícil. Pero en medio de esa situación difícil se le aparece un ángel enviado por Dios, que le da pan y agua. El pan, tú sabes que es la palabra de Dios, lo que nos edifica. Y el Señor Jesús dijo: yo soy la fuente de agua viva. Dos cosas que tú necesitas en medio de tu problema. Dos cosas que tú necesitas en medio de la situación difícil. Y es leer la escritura y tener a Jesús. Cuando esas dos cosas las tienes y que siempre están ahí, porque el Señor siempre en medio de tu problema va a estar ahí, va a estar presto a darte la palabra, va a estar presto a estar contigo y vivir contigo. Vivir esa situación difícil. Vivir esa situación que tal vez tú dices: ¿cómo salgo de este problema? Yo creo que Elías pensó en eso. ¿Y ahora qué hago? Me van a matar. Por eso terminó escondido en una cueva. Y por eso el Señor le dice: ¿qué haces ahí, Elías? Sal de ahí. Yo estoy contigo. Yo en medio de tu problema te he alimentado. En medio de todo este tiempo que has estado pasando, porque fueron 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches donde lo que necesitó Elías
fue simplemente eso: el pan y el agua, la palabra y la fuente de agua, que es Jesús. Eso es lo que tú necesitas. Y hoy quiero que tú abras tu corazón y que tú le permitas a Dios caminar contigo en medio del desierto y decirte esta mañana, en medio de tu problema, en medio de tu situación, Dios ha estado ahí. Dios ha estado junto a ti. Dios ha caminado contigo. El Señor ha llorado contigo. Él está ahí. No te ha abandonado. Y eso le muestra el Señor a Elías. ¿Qué necesitas en medio del problema? A Jesús. ¿Qué necesitas en medio de la situación difícil? La palabra para leer sus promesas. Y el Señor lo sabía y lo hace con Elías, y por eso envía al ángel y le da de comer y le dice: levántate, Elías, y come. Porque eso es lo que necesitas. Y por eso le dice: porque viene, porque te espera un largo viaje. Tal vez no sea fácil salir de este problema, tal vez sea un largo viaje el que tenemos que pasar, pero si tenemos a Jesús y si confiamos en sus promesas, vamos a salir del problema. Nosotros a veces solos, como Elías, nos enfrascamos y nos metemos en el problema. Hacemos lo que Elías hizo. Elías deja a su siervo y se encierra y él mismo va al desierto. Eso es lo que muchas veces hacemos. Tenemos problemas, nos encerramos y no queremos que nadie nos hable, no queremos compartir con nadie, no esperamos que alguien nos ayude. Y nos encerramos y nos empezamos a sentir solos, nos empezamos a sentir decepcionados, nos empezamos a sentir que todo lo que hemos hecho no ha servido de nada. Pero hoy yo quiero decirte, todo lo que tú has hecho hasta hoy ha valido la pena. Y el Señor ha estado ahí contigo, el Señor ha estado contigo en medio del problema. Él ha caminado contigo durante todo este tiempo. Y quiero terminar esta mañana con esta palabra. Salmo 46, versículo 1. Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Pase lo que pase a nuestro alrededor, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestra ayuda en los momentos de angustia. No sé por qué estés pasando hoy. Tal vez hoy estés pasando un momento de angustia. O tal vez no. Pero en los momentos buenos y en los momentos malos, Dios es tu amparo. Dios es tu fortaleza. Dios es tu ayuda segura. Confía en Él. No cometas los errores de Elías. No cometamos el mismo error. Si hay algo que necesitamos, es salir de nuestro encierro, salir y despejar nuestra mente, y como lo hizo Abraham, salir, mirar al cielo y ver las promesas de Dios. El Señor le dice a Abraham: sal y mira las estrellas. Levanta tu mirada al cielo y le da esa promesa. Cuando tú levantas tu mirada hacia Él, vienen las promesas de parte de Él. Cuando tú levantas tu mirada hacia el Señor, Él te responde y Él empieza a bendecir tu casa, tu vida y tu familia. Inclina tu rostro ahí donde estás y aprovecha este tiempo. Toma de la mano a tu familia, toma de la mano al que está ahí a tu lado y di esta mañana: Señor, gracias. Gracias porque sé que tú eres mi auxilio, que tú eres mi fortaleza, que tú vas conmigo, que siempre has estado en medio de la situación difícil. Y hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco, Señor, que sin ti no puedo hacer las cosas. Hoy reconozco que necesito de personas a mi alrededor para compartir mis problemas. Hoy más que nunca necesito, Señor, sabiduría para enfrentar las situaciones difíciles. Hoy coloco mi vida, coloco mi familia, mi casa en tus manos, Señor, para que seas tú dirigiéndonos, para que seas tú hablándonos y para que seas tú, Señor, obrando en nosotros. Declaramos hoy
que nuestra casa es casa de oración y puerta del cielo. Declaramos hoy que mi casa y mi familia te servirán. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que nos bendices, por el pan a la mesa, por el techo, porque de ahí abrigo. Declaramos en el nombre de Jesús, cerradas las puertas de nuestros hogares al mal, a la enfermedad, a la escasez. En el nombre de Jesús, no te canses de declararlo. Dilo esta mañana. Echamos fuera la escasez, echamos fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Y cubre tu casa con oración. Gracias, Señor. Dile esta mañana, gracias, Señor. Ahí de la mano con la persona que está a tu lado, dile, gracias, Señor. Te damos gracias porque queremos mantenernos unidos, porque queremos mantenernos, Señor, así como tal vez a la fuerza hemos estado este tiempo como familia. Muchas gracias, Señor. Declaramos tiempos de bendición y tiempos de gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Espero que cambies tu forma de pensar y que no te encierres en los problemas, que entiendas que lo que necesitas es buscar al Señor, la fuente, Jesús, la fuente. Necesitas la fuente y alimentarte todos los días de sus promesas, porque cuando tú lees las promesas te das cuenta de algo, y es que tenemos esperanza. En Él hay esperanza, y Él es el único que nos da esa esperanza y que no nos falla. Esperamos que haya sido de bendición esta palabra para tu casa, para tu familia, y invitarles, como lo decíamos al comienzo, martes a nuestro discipulado 7 de la noche, y los días jueves 7 de la noche también a nuestro Facebook Live, donde vamos a tener una palabra también que esperamos sea de bendición para ti. Si quieres asistir virtualmente a nuestro discipulado, escríbenos y inmediatamente entrarás a ser parte de ese grupo que está estudiando con nosotros, que está recibiendo teología y adicionalmente que está creciendo en su palabra. Queremos darles las gracias a personas que nos han apoyado durante todo este tiempo y saludar desde aquí a Yané, a Fabiola, a su familia, a Fabiola, a Eric, ver las personas que esta mañana se encuentran conectadas, las personas que esta mañana están ahí permitiéndonos entrar a su casa a través de este medio. Darles las gracias. Hoy le damos gracias a todos aquellos que se han conectado, Luz Dari, a mi mamá, a Cecilia, y a otros que en estos momentos no alcanzo a ver en la pantalla. Dios les bendiga. Muchas gracias por permitirnos hacer parte de su familia. Y como todos los domingos, no te desconectes, mantente conectado. Ahora, después de que terminemos la palabra, no te desconectes, conéctate con Filadelfia Austin. Habrá una palabra poderosa también desde Estados Unidos para tu casa. Mantente conectadito y, como les digo, continuemos orando por los proyectos que tienes en tu casa, en tu familia, y por las cosas que queremos hacer en la iglesia, por ese proyecto que ha nacido en el corazón de la fundación, en manos de Sebastián y de Cassandra, que todo este tiempo estaba aquí apoyando, saliendo con nosotros a empacar a los mercados, a mi esposa, que ha sido de gran apoyo y que ha estado orando y ayudándonos con todo el tema logístico. Y de verdad, apóyenos en esa oración fuerte para que nosotros podamos seguir bendiciendo familia, podamos seguirte bendiciendo. Y como lo digo siempre antes de cerrar la reunión, si tú tienes las posibilidades de bendecir una familia con un mercado, llámanos y haremos llegar ese mercado a una familia. Y si tú eres una familia que está pasando una necesidad grande, escríbenos. Haremos todo lo que está a nuestro alcance para poder apoyarte. Dios les bendiga, les amamos, les extrañamos, como siempre extrañamos ese cafecito después de cada reunión, y esperamos vernos muy pronto. Esperamos que pronto podamos estar de nuevo en casa, levantando nuestras manos, adorando y compartiendo juntos y creciendo más como familia, porque recuerda algo, somos Filadelfia. Te dejamos
con las fotos y el testimonio de lo que pudimos hacer esta semana. Un abrazo, Dios les bendiga, les amamos.